Facebook Live, los mensajes de texto que le envían a ella, las comunicaciones que nos hacen a nosotros en el inbox de la emisora, siempre van en la línea de agradecer la bendición que Moray Moyola significa para tanta y tanta gente. Y siendo el día del cumpleaños de ella, queremos darte la oportunidad a ti, que tal vez eres seguidora de Moraima, y que te ha bendecido en distintas instancias de la vida durante todo este tiempo, que puedas darle a ella esta mañana unas palabras de bendición, unas palabras de felicitación en su cumpleaños. Yo no sé el número que es, Fernan, mira que hemos hecho esfuerzo para sacarle la edad a la chica. Eso es un misterio. Eso todavía es un misterio. Sí. Me sospecho que se acerca peligrosamente al medio paquete, pero es una sospecha simplemente. O sea, no sé cuán cerca o cuán lejos puedo estar de ahí. Pero me parece que se acerca. Yo no sé si parte de, ¿verdad?, del shock de ella. ¿Será que se está acercando al medio paquete? Es probable que dijo, no, necesito este día porque ya... Sí, porque me van a preguntar y van a insistir y no quiero. Sí. Pero que mucho queremos a Moraima. Claro que sí. Es una mujer noble, es una mujer trabajadora, desprendida, humilde. Lo que tiene es de los demás. Sí, menos el mueble blanco, claro. No, ese no lo tranza con nadie. Pero lo demás sí, lo demás. De verdad que sí, a través de su hermano Amaury Oyola, conocemos otras facetas de ella que ella nunca las diría, pero que él, ¿verdad?, las comparte de cuando en cuando. Así que esta mujer de corazón noble que ha bendecido esta emisora por mucho tiempo, queremos que tú la felicites en esta mañana, porque ha bendecido tu vida en algún momento. Así que este segmento de Vamos por Más lo dedicamos precisamente a nuestra compañera, que está de cumpleaños en el día de hoy, 15 de marzo del 2021. Qué bueno, así es que a llamar, porque sepa usted que estas llamadas ella las va a escuchar. Yo espero que esté escuchando. Yo espero. Así que vamos con la gente. 787-993-9700. Estamos celebrando a Moray Moyola en su cumpleaños. Buenos días, adelante. Pues buenos días, Dios los bendiga. Yo deseaba que llegara este día para felicitarla por dos razones. Ella y yo cumplimos años hoy. Y yo le iba a decir, celebramos juntas. Mire para allá. Pero respecto a su trabajo, a su calidad de ser humano, Dios la usa poderosamente. Yo vine a conocerla, en realidad ella, a través de ustedes, a través, ¿verdad?, de esta emisora. Poderosa las reflexiones que ella da, todas llenan a uno espiritualmente y lo edifican, pero ustedes saben cuál quedó marcada en mi vida y parece que la tengo en el oído, la voz de ella. La tocaron el tema recientemente y la expresión era no más. Cuando a ti te aconsejan no hagas esto, porque un ejemplo, exceso de trabajo, y después tú ves un resultado negativo y te lo decían y tú no hacías caso omiso, pues esa expresión quedó en mi vida en el sentido de que yo tengo que someterme, disciplinarme en una dieta, porque yo estoy próxima a caer en una diabetes y yo soy dulcera. Y entonces tengo personas que me quieren alrededor que me dicen, Enid, para, porque si no, eso es lo que te espera. Y el día que yo oí esa reflexión, esa expresión de ella ha quedado marcada en mi vida. La quiero un montón y esa risa de ella a mí me encanta. Esa sonrisa yo me la disfruto con ella todas esas horas que ustedes están ahí. Qué bueno, amiguita. Muchas gracias por tu llamada. Le pegó duro el no más. No más. No más a los dulces. Muy bien. La verdad es que Moraima comparte tantos mensajes, ¿verdad?, tan poderosos toda la semana. Bueno, porque ella es una motivadora natural. Lo es. ¿Verdad? No es una persona que dice, bueno, déjame hacer déjame meterme en esto que me gusta. No, es que ella es una motivadora por naturaleza. Cuando compartimos con ella así de forma personal, ella siempre tiene una palabra de motivación para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo, sí. Adelante, buen día. Tengo 16 años y Moraima ha sido una persona de bendición a mi vida. Siempre está sonriendo y siempre está compartiendo una palabra de aliento. Mira, van de 16 añitos. Wow. Sí. Qué bueno, mi amor. Gracias por estar en Nueva Vida. Qué bueno. Gracias por tu llamada. Felicitaciones. A ver si sale una motivadora de ahí también. Sí, qué bonita sorpresa. Oye, sí. Adelante, buen día. Muy buenos días. Bendiciones. Para mí es un honor hoy poder dar este mensaje a Moraima y a ustedes también. Y les voy a cantar
un pedacito de algo. Ajá. Dios te bendiga, protección te dé, tu gracia sea siempre tu sostén, que su ángel siempre a tu alrededor esté, abrigo por doquier te dé. Amén. Qué lindo. Todo nuestro corazón, Puerto Rico la ama. Y a ustedes también. Dios me los bendiga. Gracias, Amén, mi amiga, santa, qué bueno. Qué bonito. Ella sí está escuchando. Sí. Me sospecho que puede estar llorando. Melina, sí. Sí, es sensible en eso. Eso es así. Es sensible. Sí, qué chévere. Bueno, estamos escuchando a la gente, los seguidores de Moraima, que somos todos. Yo soy fan yo la sigo en las redes sociales. Claro. Porque hoy es su cumpleaños. Buenos días. Saludos, buen y bendecido día. Hola, buenos días. Agradecida porque le dieron el día libre, eso es muy significativo para cualquier empleado. Espero que ella tenga un excelente día, que cumpla muchos años más, y cada vez que ella cuenta esa historia, ¿verdad?, hace que mis heridas sean un poco más pequeñas, porque por lo que ella pasó ha sido grande su proceso de crecimiento. Me encanta su estilo de vestir, su forma de ser, lo fit que es, bueno, en fin, yo la admiro por doquier. Y espero su librito para comprárselo. Muy bien. Sacará otro. Ahí está. Sí. Gracias, Bueno. mi amor. Gracias por eso. Qué chévere. 787-993-9700. Adelante, buenos días. Muy buenos días, pues yo quiero felicitar a mi Moraima, que ella es nuestra consentida, y los felicito a ustedes que le dieron el día libre, que la pase súper, ella es de gran bendición para nosotras, y que cumplas muchos más. Ahí está. Qué chévere, debe estar emocionada. Expresándose la fan de Mora y Moyola esta mañana aquí en Ruta. Qué chévere, adelante, buenos días. Buen día. Bendiciones. Le voy a leer largo algo que dice en marzo. Si naciste en el mes de marzo, seas hembra o varón, tienes un gran privilegio, posees una gran bendición. Todo el que nació en marzo se sentirá como yo. Llegar al mundo fue un privilegio, fue un regalo de Dios. Por tantos dones y talentos, seamos del Señor agradecidos. Si nacimos en marzo, somos muy bendecidos. Te bendiga. Lindo. Ahí está. La gente votándose con palabras de felicitación a Moraima Oyola. Hoy cumple años. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Me toca. Pues está bien. Mira, meditaba los otros días sobre, ¿verdad? Pues soy católica y estábamos meditando el Vía Crucis, que es el camino de cruz, ¿verdad?, del Señor. Y en la segunda caída de Jesús, mi corazón gritó: ánimo, Jesús, párate. Porque si tú no te paras, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a parar? Y cuando pienso en Moraima Oyola y en su historia de vida, ella es esa que te grita como motivadora normal: ánimo, Patricia, porque Jesús pudo con todo y que estaba agonizando, y él pudo. Ánimo, Patricia, porque yo pude también. Y ánimo, Patricia, y ánimo, chicos. Esa es la vida de Moraima, lo que Moraima inspira en el corazón de cada uno de nosotros. Ánimo porque la vida es hermosa, y ánimo, párate, porque hay mucho más, ¿verdad? La vida no solo son tropiezos. Así que muchas bendiciones, Moraima, y gracias por ser bendición en nuestras vidas. Excelente. Hermosamente impresionante escuchar a esta gente hablando tan bonito y con lágrimas y todo, ¿sabes? Sí, hermano, eso te iba a Qué decir, chévere. que hay feeling, hay sentimiento. Es el impacto, ¿verdad?, de una vida como la de Moraima sobre tanta gente. Así es. Adelante, buen día. Adelante, buenos días. Sí, Bendiciones. ok. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Todavía estamos hablando de Moraima, ¿verdad? Sí, felicitándola en su día. Ajá, le deseo muchas felicidades, muchas bendiciones, excelente recurso. Y hay muchas cosas que me han impactado, pero una fue brutal. De verdad. ¿Cuál fue esa brutal? En una ocasión, Moraima, yo salía del trabajo y ella estaba diciendo: declara por tu boca al Señor que está hecho.
decláralo. Y mientras ella estaba diciendo, ella dijo dijo, dile a esa mujer que tiene esa preocupación, y dijo muchas cosas, y era mi sobrina, porque yo tenía a mi sobrina agarrada en oración, porque no podía tener hijos, y yo empecé a declarar esa palabra y hacer la oración que Moraima estaba haciendo en esos momentos, y yo sentí que el Señor lo había hecho, y rápidamente llamé a mi sobrina que está allá afuera, y le conté lo que estaba sucediendo, y ella empezó a llorar, y dijo, pues amén. Pasó como una semana y pico, y ella le dio un mareo. La llevaron al médico y le dijeron que estaba encinta. Wow. Después de eso, cuando estaba encinta, que el médico fue a chequear más adelante los meses para escuchar el sonido del corazón, le dijo, no tienes una bendición, tienes dos. Eran gemelos. Wow. Y le doy la gloria al Señor. Qué bueno. Qué clase de testimonio poderoso este. Mira para allá. Así es. Escuchando una palabra de esas poderosas que lanza Moraima en cada sección que hace. Y yo creo que en términos de regalos, escuchar estas llamadas de regalo, me parece que cualquier persona, ¿verdad?, que parte de su vida la dedica a bendecir a otros, el mejor obsequio es escuchar el impacto del trabajo que se hace en la vida de los demás. Es la motivación que hoy le toca a Moraima recibir por parte de la gente a la que ella le ha dado tanto. Exactamente. Qué bonito detalle, ¿no? Adelante, buen día. Buenos días, mi nombre es Jenny. Hola, Yeli. Jenny, yo soy empleada, estoy llamando como empleada. Aparte de que ella es mi amiga, estoy llamando como empleada para felicitar a mi jefa. Y decirle que sea inmensamente feliz, que yo estoy muy orgullosa de ser su empleada, que cuando más lo he necesitado ella ha estado ahí. Yo fui la persona que sufrió el infarto, 3 infartos, y ella ha estado ahí siempre, todo el tiempo, ayudándome emocionalmente, y tengo que decirlo, económicamente, porque estuve mucho tiempo sin trabajar, y ella me dijo, cógete el tiempo que tú necesites. Y por eso, aunque se supone que ya yo esté retirada, estoy ahí. Porque aparte, ¿verdad?, de ser mi jefa, es una persona que puedo confiar y que me siento cómoda donde estoy. Así que ella sabe que yo le deseo, ya se lo dije en la mañana cuando me levanté, lo primero que hice fue felicitarle y decirle que deseo que sea inmensamente feliz porque se lo merece. Claro que sí, qué bueno. Bueno, llamadas interminables para nuestra compañera Moraima Oyola, que está de celebración de cumpleaños, precisamente. No sé si tenemos una ñapita, tú tienes alguna canción ahí para la chica. Sí, hay una canción, una última por acá. Adelante, buen día. Buenos días. Felicidades, Moraima, te queremos mucho. Cada uno de ustedes individualmente son súper, pero como trío son explosivos, nos llenan las mañanas. Ya yo quisiera que ustedes estuvieran 24/7. Los amo, Moraima, disfruta tu día y el Señor derrame todas las bendiciones y salud sobre ti. Te queremos mucho, mi amada. Bye bye. Ahí está. Ahí, qué bueno, la gente, los fans, los seguidores de Moraima que tanto la aman. Qué bonito. Nosotros agradecemos, ¿verdad?, que esté compartiendo con nosotros durante este tiempo de las últimas cositas que ha hecho en su servicio incondicional al Señor y a esta emisora. Ha hasta incursionado en la parte de ventas. Le ha hecho acercamientos a gente que ella conoce para que se anuncien aquí en la emisora. Y en todos estos tiempos que nosotros hemos estado, ¿verdad?, pasando, también ha tratado de aportar un granito de arena, aún hablándole a potenciales clientes de que se anuncian aquí, y muchos de ellos, ¿verdad?, han accedido y están aquí. Así que ella no cesa de bendecir. Así que, Moraima, en esta mañana te bendigo de todo corazón. Y para Moraima Oyola en su cumpleaños, una canción muy especial de un cantante que es su favorito. Ella ha dicho que su cantante favorito es el Puma, José Luis Rodríguez. ¿Tú conseguiste algo de eso? Sí, que un día como hoy, él se presentaba en el Choliseo. El año pasado. Y entonces vino el lockdown y ella tenía boletos ahí en primera fila. Sí, exacto. Y no se pudo dar el concierto. Sí, verdad, tú tienes toda la razón. Sí, así fue. Fue el primer concierto que fue cancelado. Entonces no se sabe si por culpa de Moraima o por culpa de la pandemia, pero...
Por lo menos tenemos que, ¿cómo es? La gobernadora Wanda Vázquez fue la que tomó la decisión. No, fue la pandemia, fue la pandemia. Sí, fue la pandemia. Pero pues agradecido, se llama la canción de José Luis Rodríguez el Puma, que yo creo que cae súper bien por motivo del cumpleaños de Moraima y que cumpla muchos más. Eso es. Happy birthday, Morita.